Primera Guerra Mundial. Somme. La batalla que cambió la guerra para siempre. Imagina un campo, no uno verde y vivo, salpicado de flores silvestres y el canto de pájaros. No. Este campo está desfigurado, destrozado. La tierra misma está enferma, repleta de cicatrices profundas y cráteres grotescos. El aire, denso y pesado, no huele a hierba fresca, sino a barro, humo y algo más siniestro, más primario. El olor acre de la muerte en masa. Estás mirando el Somme, 1916. No es un lugar, es un símbolo. Un símbolo de una era de oscuridad, una era en la que la civilización occidental se tambaleó al borde del abismo, arrastrada por la locura de la guerra industrializada. Y en el corazón de esta locura, en este campo desolado, se libró una batalla que grabaría su nombre en los anales de la historia con letras de sangre y sufrimiento. La batalla del Somme. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo se convirtió este rincón de Francia en un matadero para una generación entera? Para entender la batalla del Somme, debemos retroceder un poco, adentrarnos en los oscuros años de la Primera Guerra Mundial. Para 1916, la Gran Guerra, como se la llamaba entonces, llevaba casi 2 años estancada en un sangriento punto muerto. El optimismo inicial, las banderas ondeando al viento y la creencia de que estaría todo terminado para Navidad, se habían evaporado hacía mucho tiempo. En su lugar había trincheras, kilómetros y kilómetros de trincheras, serpenteando desde el Canal de la Mancha hasta Suiza, un laberinto de tierra, alambre de espino y muerte que dividía Europa en dos. En estas trincheras, los hombres vivían como ratas, comían como ratas y a menudo morían como ratas. Bombardeos de artillería implacables, ataques con gas venenoso, asaltos frontales suicidas contra ametralladoras. La lista de horrores era interminable. Y aún así, a pesar de todo el sacrificio, toda la sangre derramada, el frente se movía apenas unos metros, a un costo humano inimaginable. La presión para romper este estancamiento era inmensa. En el oeste, las miradas se volvieron hacia el Somme. Aquí, los ejércitos británico y francés se alineaban frente a las posiciones alemanas, preparando una ofensiva masiva que se esperaba rompería las líneas enemigas y devolvería la guerra al movimiento, a la victoria. Durante meses se planificó meticulosamente. Se reunieron hombres y materiales en una escala sin precedentes. Se cavaron trincheras de aproximación, se almacenaron municiones, se entrenó a los soldados. La propaganda aliada pintaba un panorama de optimismo febril, asegurando al público que la victoria estaba al alcance de la mano. Esta vez, decían, sería diferente. Esta vez, el enemigo sería aplastado. Y entonces llegó el día. El 24 de junio de 1916 comenzó el bombardeo de artillería preliminar. Durante 7 largos días y 7 largas noches, más de 1.5 millones de proyectiles de artillería, un peso de acero y explosivos sin precedentes, cayeron sobre las líneas alemanas. Se creía que este bombardeo masivo destruiría las defensas enemigas, cortaría el alambre de espino y aterrorizaría a los defensores, preparando el camino para el avance de la infantería. Los generales británicos, confiados en la potencia de su artillería, estaban convencidos de que la resistencia alemana se desmoronaría. Nada puede sobrevivir a un bombardeo tan intenso, se decían a sí mismos. Creían que la infantería avanzaría sin oposición, como paseando por el campo. Pero estaban terriblemente equivocados. En las profundidades de la tierra, bajo el infierno de acero, los soldados alemanes se habían refugiado en profundos búnkeres, esperando pacientemente a que el bombardeo terminara. Y cuando,
En la mañana del 1 de julio de 1916, los soldados británicos salieron de sus trincheras y comenzaron a avanzar, esperando encontrar poco más que escombros y confusión. Se encontraron con algo muy diferente. El 1 de julio de 1916. Graba esa fecha en tu memoria, porque ese día se convertiría en el día más sangriento en la historia militar británica. Imagina la escena. El sol naciente pintando el cielo de un color rojo ominoso, el aire aún denso con el humo y el polvo del bombardeo. Y luego, el silbato. Un sonido agudo, penetrante, que perfora el silencio momentáneo. La señal para que miles de hombres salgan de la relativa seguridad de sus trincheras y avancen hacia lo desconocido. Hombres jóvenes, muchos de ellos voluntarios, entusiastas, patriotas, creyendo en la causa por la que luchaban, avanzando en oleadas, hombro con hombro, a través de la tierra de nadie, ese espacio mortal entre las trincheras, bajo el peso de sus equipos, bajo la mirada expectante de la muerte. Se les había dicho que el camino estaría despejado, que la artillería había hecho su trabajo. Pero a medida que avanzaban, la verdad, brutal e implacable, comenzó a revelarse. El alambre de espino, en muchos lugares, seguía intacto, una barrera mortal de púas afiladas. Y las ametralladoras alemanas, milagrosamente indemnes al bombardeo, comenzaron a hablar. Las balas segaban filas enteras de soldados británicos. Hombres caían como espigas de trigo, segadas por una guadaña, cientos, miles, en cuestión de minutos. Fue una masacre, no una batalla, sino una masacre. Los soldados británicos, entrenados para avanzar en línea recta, sin experiencia en el tipo de guerra brutal y estática que se libraba en el frente occidental, fueron barridos por el fuego enemigo. Las trincheras alemanas, lejos de ser destruidas, estaban repletas de defensores decididos, bien atrincherados, con órdenes de no ceder. Al final del primer día, las cifras eran escalofriantes. Más de 57.000 bajas británicas, de las cuales más de 19.000 habían muerto. En un solo día, más bajas que en toda la guerra de Crimea, la guerra Bóer y la guerra de Corea juntas. Un número que helaba la sangre, que sacudía los cimientos de la moral pública. El optimismo se desvaneció, reemplazado por el luto, la rabia y una profunda sensación de incredulidad. Pero la batalla del Somme no terminó el 1 de julio. De hecho, apenas había comenzado. A pesar de las pérdidas catastróficas, los generales británicos, obstinados y aparentemente inmunes a la realidad, ordenaron que la ofensiva continuara. Durante meses, la lucha continuó con una ferocidad implacable. Ataques y contraataques, bombardeos de artillería cada vez más intensos, la introducción de nuevas armas como los tanques, que resultaron decepcionantemente ineficaces en su debut en el Somme. Nada parecía romper el punto muerto. Nada parecía detener la carnicería. Si estás encontrando este relato impactante y te interesa la historia de la Primera Guerra Mundial, este es el momento perfecto para demostrar tu apoyo. Deja un me gusta si te está gustando el vídeo y suscríbete al canal para no perderte futuros episodios sobre este y otros momentos cruciales de la historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Gracias. Ahora, volvamos al infierno del Somme. La batalla del Somme se prolongó durante 141 días infernales, desde el 1 de julio hasta el 18 de noviembre de 1916. Durante ese tiempo, el paisaje fue completamente transformado. Lo que una vez había sido tierra de cultivo y pueblos, se convirtió en un páramo lunar, un laberinto de cráteres de proyectiles, trincheras y alambre de espino. Los árboles
fueron reducidos a astillas, los pueblos arrasados hasta los cimientos, la tierra misma, empapada de sangre y fragmentos de cuerpos, se convirtió en un cementerio gigante. Se estima que más de 1 millón de hombres, de ambos bandos, resultaron muertos, heridos o desaparecidos en la batalla del Somme. 1 millón, una cifra que desafía la comprensión humana. Para ponerlo en perspectiva, piensa en la población de tu ciudad o incluso de tu país. Imagina una ciudad entera o incluso una nación pequeña, borrada del mapa. Ese es el tipo de pérdida que representa el Somme. ¿Y para qué? ¿Qué se logró con toda esta sangre derramada, todo este sufrimiento inimaginable? Territorialmente, muy poco. Las líneas del frente se movieron apenas unos kilómetros, a un costo humano obsceno. La batalla del Somme no fue una victoria decisiva para ninguno de los bandos. Fue, en el mejor de los casos, una victoria pírrica, y en el peor, una completa y absoluta tragedia. Pero quizás, la verdadera victoria del Somme, si es que podemos usar esa palabra en un contexto tan sombrío, fue otra. El Somme cambió la forma en que se libraba la guerra. Demostró, de forma brutal e inconfundible, los límites de las tácticas militares tradicionales frente al poder de la potencia de fuego industrializada. Obligó a los ejércitos a adaptarse, a innovar, a buscar nuevas formas de romper el estancamiento de la guerra de trincheras. También, y quizás aún más importante, el Somme dejó una marca indeleble en la conciencia colectiva. Para la generación que vivió la guerra, el Somme se convirtió en sinónimo de la futilidad, la brutalidad y la inmensa pérdida humana de la Primera Guerra Mundial. Para las generaciones posteriores, sigue siendo un recordatorio sombrío de los horrores de la guerra industrializada, una advertencia contra la locura y la arrogancia que pueden llevar a la humanidad al borde de la destrucción. Así que, la próxima vez que veas un campo verde y tranquilo, recuerda el Somme. Recuerda los hombres que cayeron allí. Recuerda el sacrificio, el sufrimiento, la tragedia. Recuerda que bajo esa tierra aparentemente pacífica aún yacen los ecos de una batalla que cambió el mundo para siempre. Y que nos enseña, incluso hoy, lecciones cruciales sobre la guerra, la paz y la fragilidad de la condición humana. Si quieres profundizar en la historia de la Primera Guerra Mundial y otros momentos clave de nuestro pasado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Déjanos un comentario abajo y cuéntanos qué otros temas históricos te gustaría que exploráramos en futuros vídeos. Y recuerda, la historia no es solo sobre el pasado, es sobre entender nuestro presente y construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia.